buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, son las 10:11 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM y estamos en línea con Ismael Fernández, alcalde de Ricardo Palma. Señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, don Nicolás, un saludo muy cordial para toda tu amable audiencia y para cualquier cosita. ¿Cuál es la situación en este momento en Ricardo Palma? Si usted pudiera resumirla, por favor. Claro, la lluvia que se inició el día de ayer a las 3 de la tarde, en realidad dejó pues muchas cosas imprevisibles, como por ejemplo el que no podían pasar los carros en la carretera central a la altura del kilómetro 42, de igual manera también casas afectadas, tanto en La Pascana, Daniel Hipólito, Juan Velasco Alvarado, 9 de octubre y la zona de Cupiche, ¿no? Entonces, esa es más o menos la evaluación que te puedo brindar en estos momentos, don Nicolás, de lo que viene pasando, viene sucediendo en el sector de Ricardo Palma, que es mi distrito. Ahora, ¿por qué ocurre? Yo en la mañana que estaba transmitiendo en Aquí Ahora, uno ve las mismas imágenes todos los años, en general más o menos en los mismos lugares. Es decir, y una vez más lo que ocurre es, los especialistas, yo he estado siguiendo los reportes, los sigo por Twitter a Abraham Levy diciendo se vienen las lluvias, vinieron las lluvias, vienen los huaicos, se vinieron los huaicos. ¿Por qué nos tiene que ocurrir todos los años lo mismo? Es decir, tenemos el mismo problema de falta de obras de canalización, de prevención, la gente que no está preparada para enfrentar esta situación y poblaciones, colegios, incluso restaurantes asentados en zonas donde no deberían estar. ¿Por qué no se hace algo frente a esta situación? Bueno, por ejemplo, en lo que se refiere al lugar donde es mi distrito, en realidad ahí tiene que entrar mucho a tallar lo que es de viandes y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pues eso de que las zonas donde caen los huaicos caen en la carretera central, pero si ahí hiciéramos un badén, por ejemplo, bastante profundo, no hubiesen esos problemas, porque todo el agua se iría directamente al río Rímac, todo el lodo, todas las piedras. Lo que pasa es que falta un poco de prevención, pero nadie piensa en eso. La gente no piensa en esa situación de que podemos hacer un badén, un puente encima del badén, para que puedan pasar los carros, sino simplemente lo descolmatan y la cosa continúa. Es por eso que todos los años tenemos lo mismo. Claro, porque esta discusión en realidad no la deberíamos estar teniendo ahora, que ya los hechos están consumados, sino, no sé, en abril, para empezar a hacer obras que te permitan enfrentar de una manera permanente, además, la situación, ¿no? Claro. Porque con toda la tecnología que hay, incluso uno puede, con drones, con el satélite, uno puede saber más o menos por qué quebradas es por las que va a bajar el agua y por lo tanto dónde es que hay que poner el mayor acento de prevención. Pero en fin, yo le agradezco mucho, señor alcalde, y ojalá que su invocación sea escuchada. Muy gentil por atendernos y mucha suerte. Muchas gracias. También el día de hoy estuvimos reunidos con el vicepresidente aquí en Ricardo Palma, en la municipalidad, haciendo pues todas estas cositas, y él nos ha prometido, ojalá que esto se pueda cumplir en el tiempo más corto posible, y tengamos pues ayuda para Ricardo Palma. Ya que el año pasado tuvimos también esas cosas de los huaicos, pero como la mayor parte de Chica y en Santulario nos dejaron de lado. Pero creo que esta vez ya la cosa va a cambiar. Ojalá sea así. Gracias, muchas gracias. Ha sido Ismael Fernández, alcalde de Ricardo Palma, y como dije, no puede ser, porque todos los años sea la misma historia. Y todos los años son las mismas quejas. No se hicieron o no se completaron las obras, los muros de contención, los badenes, ¿no es cierto? La canalización. Y además el aviso, o sea, no puede hacer que la gente se entere que viene el huaico porque alguien de arriba empieza a gritar huaico, huaico, y la gente empieza a correr. O sea, eso es absolutamente previsible, ¿no? Para eso existen los sistemas de información a través del satélite. Pero lo otro, que es un asunto dramático, fíjense, estamos en enero, ¿ah? El año pasado, hasta marzo hemos tenido problemas con la lluvia. Y hay zonas en las que están asentadas poblaciones que no deberían estar ahí porque están exponiendo su vida a riesgo. ¿Cuánta gente murió la última vez? Recuerda, creo que como 9 personas, ¿no? Es un horror. Pero en fin, esto tiene que ver, yo creo, directamente con la crisis de la institucionalidad política en el Perú. Y está con nosotros para hablar de eso precisamente Urpi Torrado. Bienvenida, Urpi. Buenos días.
¿Qué tal la última encuesta? No se salva a nadie, ¿no? ¿Alguien se salva? ¿Ah? El ministro Zavala es el único que ha, en esta medición, ha detenido la caída de popularidad, porque también venía registrando una caída y se ha mantenido respecto al mes anterior. Es el único ministro con una popularidad positiva, todos los demás tienen popularidad negativa, excepto los dos ministros recientemente nombrados, ¿no? Claro, Educación y Cultura, porque todavía recién hay expectativa. Están inaugurando. Ahora, comencemos por el fenómeno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué no me prestas el reporte? Porque tengo acá mi teléfono, pero sale muy chiquito todo. Sí, la popularidad del presidente viene cayendo desde su punto más alto, que fue en septiembre, que logró una popularidad de 65. 65 de aprobación. Hoy tiene 45, es decir, una caída acumulada de 20 puntos de septiembre a enero. Y además de mantenerse la caída, pasa a ser una popularidad negativa, es decir, son más los que desaprueban. Es más la gente que lo desaprueba, ¿no? Porque en un momento tenía 14% de desaprobación, ahora tiene 48%. Así es. Ahora, las razones son más o menos claras, pero en tu reporte, ¿qué es lo que dice la gente? Básicamente se resumen dos temas, ¿no? Porque en realidad la realidad peruana es bastante compleja, pero se resumen dos temas, ¿no? Por un lado, la gente espera resultados y no ve resultados concretos en el día a día, y por otro lado, la gente percibe este gobierno como un gobierno débil, ¿no? Más allá del hecho de que Peruanos por el Cambio haya tenido una bancada pequeña, es percibida como una bancada dividida, pero Pablo es percibido como una persona que duda mucho para tomar decisiones y que no tiene carácter suficiente para gobernar. Claro, porque además por el tamaño de los problemas, ¿no? O sea, tienes una crisis de seguridad muy seria, tienes una crisis en el sistema de salud, tienes una crisis en el sistema judicial, tienes una crisis con la situación de los colegios y la educación pública. Es decir, y requerirías respuestas, y tienes una crisis con el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Ya tienes movilizaciones y hasta paros en el interior del país contra la corrupción, ya no solo de las autoridades, sino con la complicidad, lamentablemente, en algunos casos de fiscales y de jueces. Entonces, eso te requeriría, ¿qué cosa? Un presidente como con más punche, que corresponda más a ese para generar, no sé, una esperanza de que esto puede cambiar. No nos olvidemos que en mediciones anteriores, cuando preguntábamos el tipo de gobierno ideal para el Perú, había mucha gente que decía que era la democracia, pero una democracia con mano dura, con mano firme, es decir, sin autoritarismo. La gente espera liderazgo, espera decisiones, porque los problemas son muchos, y es más, como tú mencionabas, el caso de corrupción ha tocado este gobierno desde que se inició prácticamente, ¿no? Primero con el tema de los asesores del gobierno, el caso Moreno, y ahora de alguna manera el tema Odebrecht le alcanza al presidente, porque cuando preguntamos si el presidente ha estado involucrado digamos, en el caso Odebrecht, cuando era ministro de Economía o primer ministro del gobierno de Toledo, casi la mitad de la población considera que sí ha estado involucrado. Obviamente los expresidentes tienen una evaluación más negativa, y sí se considera que todos por lo menos los últimos 3 han estado involucrados en casos de corrupción. Claro, sin embargo, esto todavía no, digamos, todavía no impacta de una manera directa, ¿no? Es decir, una cosa es, digamos, la percepción de que podría, y otra cosa es que sea citado a declarar porque su nombre aparece en el famoso... Por supuesto. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre, te voy a leer cómo se llama el bendito documento, que es una joya. Se llama así, es un programa que se llama My Web Day. ¿Ya? Este programa My Web Day, resulta que el señor Marcelo Odebrecht es un programa que es una especie de agenda donde tú vas registrando lo que vas haciendo y las anotaciones que consideras importantes y la puedes compartir. Resulta que una oficina que se llama el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el nombre rarísimo que le habían dado a la sección para pagar coimas, tenían su My Web Day, y ahí han apuntado durante años todo, cada dólar que han pagado y por qué y de qué manera lo pagaron y qué procedimiento se usó. Por supuesto que usan seudónimos, ¿no? En la mayor parte de los casos. O sea, imagínate que aparezca el nombre en My Web Day de Marcelo Odebrecht, aparezca
el nombre del presidente. Eso va a generar una crisis aún mayor. Por supuesto. De confianza y de credibilidad. El tema Odebrecht todavía no está cerrado. En realidad es un tema que recién empieza. Esta semana empieza en realidad, ¿no? Así es, ¿no? Y probablemente iremos, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas y meses, pero la gente cree que aunque salgan nombres, al final lo que va a haber es impunidad. O sea, cuando hemos preguntado si creen que finalmente las personas que aparezcan en estas listas van a ser sancionadas por el Poder Judicial, casi la mitad del país nos dice que al final no va a pasar nada. Claro, que lo que va a ocurrir es eso, que ya alguna gente empieza a editorializar, ¿no? Sí, pues hay que saber la verdad, pero esto es muy peligroso para el sistema, esto se puede derrumbar, vamos a perder la democracia, es decir, lo que vamos a perder es la posibilidad de saber la verdad y de castigar a todos aquellos que hicieron lo que hicieron, y que todo el mundo sospechaba que ocurría, pero nunca se pudo acreditar, ¿no? Y no solo el tema de la democracia, ¿no? Yo creo que ya la población en general es bastante susceptible y está decepcionada de la clase política, ¿no? Entonces, estas denuncias o estos casos concretos ya de corrupción, lo que hacen es van minando cada vez más la credibilidad de las instituciones, de las empresas. O sea, ahora, por ejemplo, tú lo ves en el caso del Congreso, o sea, Luz Salgado, que en un momento era sorprendente porque hacía años creo que no ocurría, que tenía 40% de aprobación y 29% de desaprobación, o sea, tenía no solamente índices altos de aprobación, sino como ustedes dicen, era una aprobación, eran, estándares positivos, ¿no? Era una popularidad positiva y, como bien lo has mencionado, después de muchísimos años, era una presidenta del Congreso que tenía una popularidad positiva. O sea, en los últimos años siempre el Congreso ha estado muy mal evaluado. Había una esperanza, se rompe cuando hay la crisis del nombramiento de directores del BCR, y después de eso ha habido caída libre. La población siente que en el caso concretamente del Congreso, bueno, la presidenta del Congreso es representante del fujimorismo, y hay una sensación de que está en aumento la fricción que hay entre el fujimorismo y el oficialismo. O sea que no necesariamente el desgaste político de Pedro Pablo Kuczynski ha terminado favoreciendo de una manera directa y personal a los líderes. En este caso debería ser lo lógico, ¿no? Digamos, institucionalmente se debilita la figura del presidente y la oposición que maneja el Congreso debería estar, fortalecida en términos de imagen, pero eso no es lo que está ocurriendo. No, porque la gente no quiere confrontación, y la opinión generalizada es que lo que hay entre el Congreso y el gobierno es confrontación. La gente quiere que se solucionen los problemas del país, y eso no es lo que está sucediendo. Ahora, ha ocurrido una cosa sorprendente en tu última evaluación, que es que pese a que los niveles de popularidad negativa, o sea, sigue con un 55% de desaprobación Verónica Mendoza, pero sube su aprobación hasta el 32%, es decir, está mejor de lo que estaba en noviembre, ¿no? Así es, en el caso concreto de Verónica Mendoza, yo te diría que es la única que, aunque su imagen es negativa y la popularidad es negativa, es la única, digamos, que gana una mejor posición en esta encuesta. Lo que vemos es que la popularidad sube. Ella, cuando, digamos, termina la elección o termina su participación en el proceso electoral, empieza a caer la popularidad o la buena imagen que tenía. Es más, durante un tiempo no la hemos visto en los medios de comunicación, y imagino yo que luego de la última caída que se presenta en noviembre empieza a salir. Es más, la estamos viendo mucho más seguido en los medios y opinando sobre diversos temas de coyuntura. Entonces ella crece la popularidad y es la única que tiene este crecimiento. Ahora, el que se ha convertido en un protagonista de la política nacional es Juan Luis Cipriani, ¿no? Es decir, mucho más que en otras circunstancias de la historia política de los últimos años. O sea, siempre ha estado presente, ¿no es cierto? Es interesante que la población ve con buenos ojos la reunión que él ha convocado. Sin embargo, la población no quiere que la Iglesia Católica esté, o sea, parte de la política peruana. Por lo tanto, la popularidad de Juan Luis Cipriani también cae este mes y tiene una caída, o un aumento de la impopularidad. Ha pasado de 39, porque él estaba en septiembre, tenía 39 de aprobación, 39 de desaprobación. Ahora tiene 52 de desaprobación y solo 34 de aprobación. Pero esto, ¿por qué en particular? Por la rudeza de la defensa de sus puntos de vista, porque la gente percibe que se está entrometiendo, digamos. Más allá de la rudeza es el hecho de que la Iglesia Católica no debería participar desde el punto de vista de la población en temas políticos o de agenda nacional. Debería ser como
inmaculada, independiente, aparte. Ahora, ¿cuál es el impacto, Urpi, que tú crees que va a tener? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ha habido todo un proceso donde el fiscal a cargo, que es el fiscal Hamilton Castro, es el fiscal, ¿no? Sí, Hamilton Castro, que es el primer despacho de la Fiscalía Supranacional, es larguísimo el nombre, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Él ha estado yendo y viniendo no solo a Brasil, Suiza, Estados Unidos, y finalmente ha logrado lo más importante, que es un acuerdo con Odebrecht, porque la colaboración del Ministerio Público de Brasil ya la tiene, es decir, va a empezar el flujo de información esta semana, pero han logrado una colaboración que va a significar en términos prácticos, y ahí es donde entra el famoso My Web Day, ¿no? Donde les van a dar, Odebrecht va a entregar, porque el problema que había con Odebrecht, ¿cuál era? Que Odebrecht decía, yo doy toda la información, pero denme la colaboración eficaz, es decir, yo voy a darles información, ustedes no me van a dar ningún beneficio, me van a sentenciar a no sé cuántos años, o sea, denme alguna. Entonces vino el fiscal, y ahí es donde actuó, yo creo, con mucha inteligencia, ¿no es cierto?, Fernando Zavala, cuando incluyó la modificación de la ley de colaboración eficaz para que los cabecillas pudieran acogerse. Entonces, esto ya destrabó completamente el acuerdo, y Odebrecht empieza a entregar. Es más, cuando Odebrecht dice entrego 30 millones, es como un reconocimiento a que las autoridades peruanas han creado las condiciones para que él pueda colaborar, y la entrega de información empieza y va a ser brutal. Lo que yo entiendo es que no es que hay decenas, hay más de 200 nombres de peruanos, 200. Es decir, tendrán, me imagino, diferentes niveles de participación, pero hay algunos que aparecen claramente identificados, porque en el My Web Day están con seudónimos, pero la colaboración ha coincidido en identificar esos seudónimos y cada una de las personas, no por uno de los ejecutivos, sino por 77 ejecutivos de Odebrecht, o sea, que tuvieron acceso a la información. Entonces, lo que va a pasar, ¿qué es? Vas a tener alcaldes, gobernadores regionales, ministros, expresidentes, estudios de abogados, periodistas, pero involucrados hasta la coronilla en un sistema perverso de corrupción. ¿Qué va a pasar en el Perú con eso, en tu opinión? Bueno, es difícil de prever o de saber qué es lo que podría pasar. O sea, pero entonces he estado estudiando todos estos años la idiosincrasia así peruana. Sí, claro. O sea, ¿cómo podrían reaccionar los peruanos frente a eso? Bueno, o sea, ¿empoderar a Keiko Fujimori o darle espacio a las facciones más radicales de la política nacional? Las reacciones ya las estamos viendo. O sea, lo que ha pasado con los peajes en Puente Piedra es una muestra de lo que está empezando a pasar. O sea, cada vez hay una población más enojada, más decepcionada, y por lo tanto con reacciones mucho más rápidas. Yo me acuerdo hace unos años cuando se hablaba, por ejemplo, del cacerolazo, o cuando se hablaba de las reacciones que han tenido países como Venezuela o Argentina frente a diversas crisis de coyuntura en sus países, y siempre decíamos, bueno, no, los peruanos somos más pasivos, los peruanos no tenemos ese tipo de reacciones, pero hoy los peruanos sí están empezando a tener ese tipo de reacciones, entonces sí está cambiando. O sea, hay tolerancia cero, ¿no? La gente, y ya no es que ocurrió, no sé, en algún lugar del interior del país, ahora te ocurre en Lima, en Puente Piedra. Claro. Y además, mira lo que ha pasado. Esta semana se ha convocado, no es la tercera, es la cuarta marcha. Porque hubo una primera marcha, había cientos de personas. La segunda marcha tuvo como 5.000 personas, y ya era muy grande la semana antepasada. La de la semana pasada, fuentes de la policía han calculado que en un momento llegó a haber 25.000 personas. Ahora, ¿cuánta gente va a haber en la marcha? Y además ya empieza incluso a virar el reclamo. Es decir, ya no es solo el peaje. No. Ya no es solo que no queremos el peaje, ya no queremos ningún peaje, pero además queremos que arreglen el colegio, que le extiendan la línea del metro, que se resuelva el problema de agua y alcantarillado, o sea, claro, el peaje es el símbolo de algo que de un descontento más claro, de una cosa mucho más profunda y que está enraizada en todos los peruanos. Ahora, lo que es impresionante es la ausencia total de los partidos ahí, ¿no te has dado cuenta? O sea, estamos en Puente Piedra, en Lima, salen a la calle 25.000 personas, no hay ningún partido político de los que están en el Congreso. Ninguno, no existen. Y por eso cuando nosotros evaluamos las diferentes instituciones, ya no hablemos solamente del gobierno y del Congreso, todas las instituciones, ¿no? Salen jaladas, ¿no? Cuando los evaluamos tipo colegio, no hay ninguna institución, incluso hace unos años
la Iglesia Católica o la Defensoría del Pueblo eran vistas diferentes y con una evaluación mucho más positiva que la que tienen el día de hoy. Muchas gracias a Urpi Torrado y esperemos a ver qué nos viene, ¿no? Porque se vienen días agitados en la vida nacional. Vidas agitados. Los periodistas vamos a tener chamba, ¿ah? Y los fiscales, los jueces y los policías anticorrupción también. Eso va a ser bueno para el país, es lo que yo pienso. Muchas gracias, Urpi, una vez más. Y ahora tenemos una mención de nuestro auspiciador. En la vida lo importante no es de